La sesión pasada, pues bueno, veíamos la metodología que, bueno, se conoce como la metodología de la ventana, en donde nos auxiliábamos pues justamente de una geometría que nosotros llamamos ventana, que es simétrica al origen, y a partir de ello definíamos los filtros que, bueno, apenas estamos conociendo, ¿no? Que son los filtros de respuesta finita ante el impulso. Una metodología alternativa es el método de la ventana de Kaiser, que realmente consiste pues bueno, en que esta persona Kaiser diseñó una expresión matemática para una ventana distinta, pero contempla algunas consideraciones. Y bueno, como podemos observar en la diapositiva, la definición de la secuencia de la ventana de Kaiser, pues se expresa mediante, o la vamos a expresar mediante W subíndice K de N. Estos datos que van a ingresar de la señal digital, pues desde luego también son discretos y se van a auxiliar por un coeficiente que vamos a llamar I0. Este coeficiente I0 va a estar en función de un valor que también vamos a llamar beta. Y bueno, este parámetro beta a su vez va a tener las características que nos soliciten en cuanto al diseño del filtro. La función I subíndice 0, pues bueno, la vamos a construir a partir de una función de Bessel. Y la estructura para la secuencia de la ventana de Kaiser, pues bueno, es como se despliega, ¿no? En donde se involucra el parámetro beta que multiplica la raíz de uno menos, y bueno, aquí vamos a tener una relación entre el número de elemento que estamos evaluando, que es n minúscula, y este número de elemento n minúscula va a venir dado por los límites pues bueno, de un parámetro auxiliar que vamos a llamar m mayúscula, y este m mayúscula va a estar en función del orden justo como en las veces pasadas, ¿no? Cuando usábamos una ventana, por ejemplo, triangular, ¿no? Y bueno, y nosotros establecíamos unos valores y esto dependía de la extensión del filtro, ¿no? Entonces, bueno, es importante recalcar en esta expresión que vamos a definir al valor de m como n mayúscula entre 2, donde n mayúscula, pues bueno, vamos a contemplar como la cantidad total de elementos que nosotros tenemos, ¿verdad? En el filtro. Beta, pues bueno, como les había mencionado, es un parámetro de ajuste que va a estar en función, por ejemplo, de la atenuación, ¿no? y de algunos factores como el ancho de banda. Y bueno, al final el coeficiente que representa I subíndice 0, pues lo vamos a calcular mediante una función de Bessel. Ahora, ¿cómo vamos a definir I subíndice 0 para este caso, ¿no? En esta metodología de la ventana de Kaiser? Pues bueno, simplemente con el desarrollo de esta serie que aparece aquí. Si nosotros decimos que I subíndice 0 está en términos de algún valor, por ejemplo aquí en la diapositiva viene expresado en términos de X, pues vamos a decir que el valor como tal de esta expresión va a ser igual a 1 más el resultado de la sumatoria de un parámetro auxiliar de conteo que va a ser r igual a 1 hasta infinito, y esto va a relacionar a los términos del valor x, que es el valor del cual nosotros estamos interesados o en el cual ronda la función, y sería x sobre 2 elevado a la r entre r factorial y esto al cuadrado. Si nosotros desarrollamos esta expresión, va a ser equivalente a lo que se tiene desplegado en la parte de abajo, es decir, tomamos la unidad y aquí vamos sumando cada uno de los términos, en donde tenemos, bueno, en esta parte nos queda 0.25 por x al cuadrado. Recordamos que x es el término que nosotros, pues bueno, tenemos en el argumento o en el cual va a rondar este valor y subíndice 0, y simplemente nos queda que esta magnitud queda dividida entre 1 factorial elevado al cuadrado, y bueno, el segundo término sería 2 factorial elevado al cuadrado, y bueno, y lo que variaría pues sería el incremento del exponente de la magnitud que tenemos en el numerador. De esta función, el desarrollo, pues bueno, es suficiente si nosotros consideramos los primeros 20 términos, para decir que el valor que consideramos de error pues ya es muy bajo, ¿no?
en la cuestión del desarrollo de la serie. Entonces, cuando nosotros calculemos este valor de I subíndice 0, vamos a considerar la expansión de la serie que llegue a 20 términos, ¿ok? Para efectos del cálculo de la magnitud. Ahora, también es importante hablar de la respuesta en frecuencia que nosotros tenemos en el caso de la ventana de Kaiser, de manera similar a como lo habíamos realizado en las ocasiones pasadas. En las ocasiones pasadas que mostrábamos algunas ventanas, por ejemplo la de Hanning, ¿no? O la de Hamming, mostrábamos la forma de la secuencia y también la forma de la ventana cuando, o bueno, más bien la respuesta de la ventana ante la frecuencia, ¿no? En el caso de la ventana de Kaiser, pues bueno, la respuesta de la frecuencia que expresamos como WK, pero ahora en términos de la frecuencia compleja, pues queda igual a un factor que es 2 sobre I subíndice 0 valuado en beta, insisto, obtenemos a partir del cálculo de la función, o bueno, es una función de Bessel por el desarrollo de la serie que observamos anteriormente. Y bueno, esto multiplica al seno de n mayúscula entre 2, que también multiplica a su vez a omega al cuadrado, menos este factor que es 2 beta sobre n mayúscula al cuadrado, y todo este factor que está multiplicando n mayúscula entre 2 elevado a la 1 medio, ¿no? Que bueno, es la raíz cuadrada. Y bueno, en el denominador de esta función seno tenemos, pues bueno, justamente la repetición del término que está multiplicando a n mayúscula sobre 2. Esta respuesta ante la frecuencia que nosotros tenemos definidas por las ventanas nos va a ser de utilidad un poco más adelante. Y bueno, finalmente para aplicar el método de la ventana de Kaiser tenemos que hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, vamos a hablar de un parámetro alfa S. Este parámetro alfa S va a ser la atenuación mínima de la banda de rechazo o de la banda de corte, ¿no? Que nosotros tenemos en general para los tipos de filtro. Por ejemplo, si hablamos de un filtro pasa altas, pues bueno, generalmente en el diseño nos van a decir qué valor de atenuación es el que se está buscando. Entonces nos van a decir, bueno, el valor de atenuación que yo busco a lo mejor es de 40 decibeles, a lo mejor es de 10 decibeles, o que sea mayor que 10 decibeles, mayor o igual que 10 decibeles. Entonces este parámetro de atenuación nosotros lo vamos a nombrar como alfa subíndice S. Y bueno, les comento que este parámetro va a ser algo que esté implícito en el diseño, ¿no? Generalmente. Va a ser algo necesario que nosotros tenemos que calcular, o si no, que la misma oración del problema nos lo va a proporcionar. Y bueno, también vamos a hablar en este caso de un ancho de banda. Un ancho de banda, pues bueno, también va a estar particularmente referido en aquellos niveles de transición. Por ejemplo, mencionábamos anteriormente en algún esquema, voy a regresarme a algunas diapositivas, justamente en esta parte, ¿no? Mencionábamos que cuando nosotros ya tenemos como tal el conjunto de coeficientes de filtro, vamos a tener un conjunto de lóbulos, por así decirlo, esta parte que se encuentra, bueno, que indica que es el rizado de la banda de paso, pues bueno, va a pertenecer a algunas características de los filtros, pero ya que apreciamos la estructura de los filtros digitales, vamos a ver que digamos, la parte del rizado se pudiera extender un poco más, pudiera ser un poco más notoria. Y esto forma algunos lóbulos. Estos lóbulos van decreciendo conforme nosotros vamos avanzando en el periodo del filtro. De tal manera que a pesar de ello, pues bueno, nosotros vamos a poder reconocer justamente una banda de transición. Esta banda de transición es a lo que nosotros nos referíamos en la diapositiva de adelante como delta omega, que bueno, es el ancho de banda, el conjunto de frecuencias que nosotros contemplamos como la transición justamente de mi filtro, ¿no? O de la parte de atenuación de mi filtro.
Entonces voy a regresarme a la diapositiva en la cual nos encontrábamos. Y bueno, estos dos parámetros van a ser muy importantes para que nosotros hablemos de un diseño del filtro mediante este método de la ventana de Kaiser. De tal manera que vamos a reconocer una expresión que nos va a permitir calcular el parámetro beta que habíamos definido como un parámetro de ajuste o un parámetro de control respecto al diseño que nosotros tenemos. De tal manera que este parámetro beta que se muestra en la pantalla va a tener ciertos valores dependiendo de la atenuación que me están solicitando en decibeles. La atenuación que me están solicitando, por ejemplo, si nosotros tenemos un valor de atenuación que sea mayor de 50 decibeles, entonces el parámetro beta va a ser equivalente a esta cantidad que es 0.1102, que multiplica a la diferencia entre el valor de atenuación que me proponen, que me dan, menos la constante de 8.7. Esta expresión del valor de beta fueron algunas cuestiones empíricas, o bueno, más bien se obtuvo mediante un método empírico que, pues bueno, Kaiser desarrolló. Pero bueno, son las que empleamos para el diseño de filtros, ¿no? De tal manera que ahora si nosotros tenemos un valor de atenuación que se encuentre entre 21 decibeles y 50 decibeles, y bueno, y que también pudiera ser igual a 21 o igual a 50 decibeles, pues bueno, vamos a auxiliarnos de la expresión del medio para calcular el valor de beta, de tal manera que beta va a ser igual a 0.5842, que multiplica la diferencia del valor que nos proporcionan en el problema o que nosotros calculamos para la atenuación menos la constante con valor de 21, y esto elevado a la 0.4 más 0.07886, que multiplica la diferencia del parámetro alfa subíndice S, que bueno es la atenuación, menos la constante de 21, ¿no? Entonces, cuando nosotros reconozcamos algunos casos específicos de valores de atenuación, pues bueno, podemos aplicar ciertas consideraciones para calcular el parámetro beta. Finalmente, cuando nosotros tengamos un valor de atenuación dado por el diseño que sea menor a 21 decibeles, pues simplemente el valor de beta va a ser igual a 0. Un factor importante que nosotros reconocemos justamente en la forma de la ventana, de la secuencia de la ventana, pues bueno, es el valor n mayúscula. Bueno, les recuerdo que apaguen sus micrófonos para que no se escuche el ruido de fondo. Em, les comentaba, por otro lado, la parte del cálculo del orden del filtro, que es bueno, definimos como n mayúscula, va a ser importante porque a partir de n nosotros vamos a poder calcular pues justamente el valor de m, y m nos es de utilidad a la hora de determinar la secuencia de la ventana. Entonces, eventualmente pues necesitamos una relación matemática que nos permita calcular justamente esto, ¿no? Y precisamente en la pantalla, pues bueno, desplegamos que también n va a estar en función, el valor de n va a estar en función del parámetro alfa subíndice S, que es el valor de atenuación que se nos da en el diseño. En este caso, pues bueno, vamos a identificar dos circunstancias. Una de ellas, pues bueno, va a referir cuando nosotros tengamos un valor de atenuación que sea mayor a 21 decibeles. Y la otra va a ser cuando nosotros tengamos un valor menor o igual a 21 decibeles. En el caso de que tengamos un valor de atenuación mayor a 21 decibeles, pues bueno, vamos a tener que el valor del orden del filtro va a ser igual a alfa subíndice S menos 8, es decir, el valor de la atenuación que nos proporciona el diseño menos 8, entre 2.285, que multiplica justamente al conjunto del ancho de banda que corresponde a la banda de transición, que expresamos como delta omega. Y bueno, también vamos a tener que para el otro caso, cuando el valor de atenuación sea menor o igual a 21 decibeles, pues bueno, la magnitud de n va a ser igual a 5.797,
entre pues bueno, este ancho de banda que corresponde a la banda de transición del filtro. Y aquí viene una cuestión importante. Bueno, claro que en la diapositiva se hace notar que, o recordamos que el delta omega simplemente va a ser la diferencia de las frecuencias límite que nos dan. ¿Cuáles son las frecuencias límite? Bueno, nosotros podríamos definir, me voy a regresar tantito al esquema que tenía aquí, aquí atrás. Nosotros podríamos definir un filtro ideal, por ejemplo, un filtro con cierto comportamiento. Y nos pueden decir, pues bueno, en esta parte yo tengo una frecuencia de corte de un determinado valor, pero la frecuencia de corte es una magnitud determinada, ¿verdad? Es decir, si nosotros tenemos en esta parte una frecuencia de corte a lo mejor de 100 kHz, eso no significa que esta frecuencia de corte tenga el mismo valor que omega p y omega s, sino que omega p y omega s van a representar los valores mínimo y máximo admisible de este filtro, ¿no? Es decir, el valor mínimo admisible o el valor ideal en el cual yo quiero que se encuentre el límite de mi banda de paso y en el cual yo quiero que, por ejemplo, en el caso de omega s, en el cual yo quiero que mi banda eliminada o mi banda de rechazo tenga su valor límite, ¿no? A esto se refiere. Entonces delta omega va a ser simplemente la diferencia de estas frecuencias, es decir, todo el conjunto de frecuencias contenida en esta región que conocemos como, o habíamos definido como ancho de banda, ¿no? El conjunto de las frecuencias en general. Voy a regresarme a la diapositiva en la que nos encontrábamos. De tal manera que, bueno, vamos a tener estas expresiones que comentaba hace algunos minutos para definir el valor de la magnitud de n mayúscula. Ahora, ¿qué va a pasar? Eventualmente nosotros podemos observar que, pues bueno, ahí tenemos valores fraccionarios, ¿no? Tenemos números reales. Por ejemplo, tenemos -8, tenemos 2.285. Entonces, eventualmente pudiera pasar que por nuestra mente, el decir, bueno, ¿qué pasa si n me queda como un número fraccionario? Recordábamos de la sesión pasada, pues bueno, que n al final nos representa la extensión del filtro, pero el filtro, como proviene de una operación de discretización, que es pues bueno, es básicamente la operación en donde nosotros tomamos ciertos valores de una función continua, una señal continua. Entonces n es un número que no es fraccionario, sino que debe de ser entero, ¿cierto? ¿Qué va a suceder si a la hora de realizar este cálculo, pues nosotros obtenemos como resultado un número fraccionario? Pues bueno, la respuesta es que nosotros vamos a quedarnos con el número entero inmediato superior. Es decir, si nosotros como resultado del cálculo de n mayúscula obtuviéramos, no sé, por ejemplo, 8.4, entonces el valor de n con el cual nos vamos a quedar es 9. Si nosotros obtenemos, no sé, 7.1, el valor con el que nos quedamos es 8. Es el entero superior inmediato. ¿Ok? Ahora, algunas consideraciones justamente para obtener las relaciones, por ejemplo, referentes a las frecuencias de corte y a la banda de paso, ¿no? Por ejemplo, eh, va a depender desde luego de cada tipo de filtro. Entonces, en esta diapositiva, pues bueno, considero importante recordar justamente la definición de delta omega y de omega c para cada tipo de filtro que nosotros podemos tener desde el punto de vista ideal. De tal manera que en el caso del filtro pasabajas, vamos a tener un comportamiento para la expresión similar al filtro pasa altas. De tal manera que el delta omega nosotros lo vamos a identificar como la diferencia de omega p menos omega s, donde omega p va a ser el límite, o más bien la frecuencia límite que está asociada a la frecuencia de paso, y omega s va a ser la frecuencia que está asociada a la banda de rechazo. De tal manera que en el caso de omega C, que es la frecuencia de corte ya normalizada, ¿verdad? Cuando usamos omega es porque ya tenemos las frecuencias normalizadas. Entonces omega C lo vamos a definir simplemente como un medio de la suma de estas frecuencias. Y tiene sentido, ¿no? Si nosotros tenemos un límite de frecuencia, otro límite de frecuencia y queremos obtener
la frecuencia de corte que se tiene en esta banda, pues simplemente tenemos los valores y los dividimos a la mitad, ¿no? Esta parte. Entonces vamos a definir en el caso tanto del filtro pasabajas como pasaaltas para esta metodología en particular, pues bueno que la frecuencia de corte va a ser igual a un medio de omega s más omega p, donde omega s y omega p, pues bueno, los definimos para el cálculo del ancho de banda. Y bueno, de este ancho de banda de la banda de paso, ¿verdad? Del filtro. En el caso del filtro pasabandas, pasabanda, perdón, que nosotros tenemos desplegada en esta diapositiva en la parte superior derecha, pues bueno, vamos a determinar el valor de delta omega como el mínimo valor que nosotros podamos encontrar entre la diferencia de omega P1 menos omega S1 y omega S2 menos omega P2. En este caso, recordemos que como tenemos una banda, es decir, la manera en cómo podemos visualizar esta parte del filtro, pues es que a partir del 0 y hasta pi, que es el hemisferio positivo del ciclo del filtro, pues bueno, vamos a tener básicamente dos regiones de corte o de eliminación de frecuencias. Entonces, el subíndice 1 está asociado a la primera y el subíndice 2 está asociado a la segunda. Por lo tanto, vamos a tener dos anchos de banda, ¿no? Pero para trabajar en el diseño, pues simplemente nos quedamos con un ancho de banda. ¿Con cuál? Con el que tenga el valor menor en este sentido, ¿no? Y bueno, aquí vamos a expresar la frecuencia de corte como en el caso de la frecuencia de corte 1, vamos a tener el valor de omega que está asociado a P1 menos la delta omega que nosotros adquirimos en esta expresión entre 2. Y en el caso complementario de la frecuencia de corte asociada a la segunda banda, a la segunda, bueno, pues sí, al segundo corte, ¿no? Más bien, pues va a estar expresado como omega p subíndice 1, que es exactamente la misma magnitud, pero en lugar de restar el delta omega sobre 2, aquí lo vamos a sumar, ¿no? De tal manera que vamos a identificar, pues claro, que estas frecuencias son complementarias en una magnitud de delta omega sobre 2, ¿no? Es así como vamos a encontrar los valores. La parte intermedia de estas expresiones no las comenté, pero bueno, simplemente son las definiciones de justamente este tipo de filtros que ya habíamos platicado al respecto en la sesión anterior. Por ejemplo, en el caso del filtro pasabajas y pasaltas, nosotros tenemos definido una función h de omega de la frecuencia compleja en términos de la frecuencia compleja, y para un caso ideal de este filtro nos dan dos tipos de magnitudes, una que es igual a 0 y otra igual a 1. En 0 va a reflejar todas las frecuencias que yo quiero rechazar y en 1 todas las frecuencias con las que yo quiero quedarme, ¿no? Por decir así. Entonces va a depender del tipo de filtro que tengamos, si tenemos un pasaltas o un pasabajas, ¿no? Para que esta función adquiera estos valores. Pero bueno, esto ya lo habíamos comentado un poco más a detalle en la sesión pasada. Finalmente, las características del filtro rechaza banda, pues bueno, nosotros vamos a tener una consideración en el filtro rechaza banda, en donde vamos a definir que también va a estar involucrada, pues bueno, las frecuencias de corte que nosotros, pues bueno, mencionábamos en el pasabanda. Simplemente aquí va a cambiar la estructura de la definición del filtro, en el sentido de que en este caso nos estamos quedando con las frecuencias que se encuentran entre, o bueno, que se encuentran entre las frecuencias de corte, por ejemplo, omega C1 y omega C2, entre estos valores nos estamos quedando con esas frecuencias, y en la definición del filtro rechaza banda, pues simplemente esa va a ser la banda eliminada, y lo que vamos a tener, digamos, a dejar pasar, o lo que vamos a conservar de las frecuencias que componen la señal original, pues van a ser aquellas que se encuentren posicionadas debajo de omega S1 y por arriba de omega S2. Entonces, bueno, esa va a ser la definición que nosotros observamos, y por tanto a la hora de que nosotros definamos la frecuencia de corte respectiva, pues justamente se va a ver este criterio pues reflejado, ¿no? En donde aquí, a diferencia del pasabanda, pues simplemente tenemos que el factor delta omega entre 2
En el caso de la primera frecuencia de corte se ve sumado y en el caso de la segunda frecuencia de corte se ve restado, que sería una cuestión como complementaria a la parte del filtro pasabanda. Entonces estas expresiones nos van a permitir, pues bueno, nos van a apoyar para el cálculo de dos factores importantes, que es el delta omega y el omega c, que nosotros vamos a emplear en el cálculo para el procedimiento del diseño de filtros. Ahora, ¿cuál es el procedimiento justamente que nosotros tenemos que seguir para diseñar un filtro FIR mediante el método de la ventana de Kaiser? Pues bueno, en la diapositiva está desplegado, son un conjunto de 6 pasos y como les comentaba, ¿no? El método de la ventana pues sigue siendo aplicado de manera en como habíamos visto, simplemente que aquí cambiamos algunas cuestiones, por ejemplo, la forma en cómo tenemos definida la secuencia de la ventana, ¿por qué? Pues simplemente porque es una ventana diferente, no es la ventana de Kaiser. Y también, pues bueno, es el hecho de que nosotros definamos esta secuencia de manera distinta, también va de la mano en que tenemos que definir algunos parámetros adicionales. Como cuáles, pues bueno, como la función de Bessel, ¿no? Que es el valor I subíndice 0, también la parte del parámetro beta. De tal manera que en esta diapositiva, pues bueno, tenemos concentrados los pasos que vamos a seguir para el diseño del filtro. El primer paso, pues, sigue siendo similar a, a lo que habíamos abordado previamente, es decir, tenemos que determinar h minúscula de n. Este h minúscula de n, recordábamos que lo definimos como la respuesta del filtro ideal, ¿no? Que nosotros queremos diseñar bueno, en el problema o en la aplicación. El paso número 2 va a ser el calcular justamente la atenuación que nosotros nombramos como alfa ds, y este cálculo debe de ser en decibeles. ¿Por qué? Porque a partir de este valor en decibeles nosotros vamos a establecer la condición que va a aplicar para el cálculo de beta, por ejemplo, ¿no? Y para el cálculo de n mayúscula. Muchas veces nos dan este valor en el diseño, que es la atenuación que nosotros queremos conseguir en el filtro, pero en algunas ocasiones no nos dan este valor. Entonces, por ello, necesitamos mencionar el paso 2 de la manera en como lo acabo de hacer, ¿no? El paso 3 va a ser el determinar el valor del parámetro beta, y bueno, les comentaba que este parámetro va a depender de los casos que nosotros establezcamos, ¿no? Cuando nosotros establezcamos estos casos, pues bueno, vamos a saber qué expresión va a ser la que va a aplicar dependiendo del valor de la atenuación que nosotros calculamos o que nos dieron en alfa S. El paso 4 sería el determinar el orden del filtro. Y bueno, este conjunto de valores de beta y bueno, de n, y a su vez también la función de i subíndice 0, pues nos va a permitir realizar el paso 5, que es el calcular como tal ya la secuencia de la ventana de Kaiser, que es la que definimos como W subíndice K de n minúscula, ¿verdad? Y el paso final, pues bueno, ya sería como tal el calcular los coeficientes del filtro mediante la misma expresión que habíamos definido previamente en la sesión anterior. Es decir, h subíndice t de n, que va a ser un vector, ¿verdad? Que va a conjuntar todos estos coeficientes del filtro, va a ser igual a la multiplicación, o bueno, propiamente es la operación de convolución de la secuencia de la ventana de Kaiser, que convoluciona o multiplica a la respuesta ante el impulso del filtro ideal, ¿no? Que calculamos previamente. Y a partir de este conjunto de pasos, pues bueno, vamos a poder construir la máscara del filtro para posteriormente poder aplicarlo, ¿no? Y bueno, la aplicación del filtro la vamos a ver en sesiones posteriores a partir de MATLAB, ¿no? Cómo vamos a poder aplicar este filtro ya a una señal digital. De tal manera que, bueno, para consolidar justamente esta secuencia de pasos, pues vamos a resolver un ejercicio. El ejercicio nos menciona, voy a dar lectura, dice: diseña un filtro FIR pasabajas
usando una ventana de Kaiser con las siguientes especificaciones. Y bueno, las especificaciones nos mencionan que necesitamos una frecuencia límite de banda de paso que sea omega subíndice p, ahí ya nos están especificando a cuál se refiere, que sea igual, perdón, a 0.4 pi. También nos dicen una frecuencia límite de banda de rechazo omega s que sea igual a un valor de 0.6 pi y un valor de atenuación de la banda de rechazo que sea igual o mayor que 44 decibeles, ¿ok? Entonces esos son los datos que nos están proporcionando y me gustaría que notaran que en el caso de las frecuencias, por ejemplo, límite, pues ya nos están dando el valor normalizado. Recordamos que habíamos mencionado en la sesión anterior que el valor normalizado es aquel que ya se encuentra, digamos, transformado, ¿no? A la parte de pi. Nosotros manejamos en nuestro filtro o en nuestra máscara, en los diagramas, pues bueno, un periodo, un ciclo de menos pi a pi. Entonces necesitamos tener la frecuencia normalizada porque si nos la dan en hertz o en kilohertz, pues bueno, no podemos hacer como un match, ¿no? Con nuestro filtro y las frecuencias de corte. Entonces las tenemos que normalizar. En este caso, pues ya no nos preocupamos por esa cuestión porque ya está normalizado. Otro dato importante pues es que ya nos especifican qué tipo de filtro es el que nosotros queremos usar. Nos dicen que tiene que ser un filtro pasabajas. Y bueno, y aquí también la clave de que nosotros debamos de utilizar la metodología de la ventana de Kaiser es justamente que nos solicitan, ¿no? Usar una ventana de Kaiser. Entonces, con estos datos que señalamos, pues ya podemos comenzar a resolver el ejercicio. De tal manera que para establecer una solución vamos a tener que hacer una consideración previa. ¿Qué consideración previa? Pues bueno, el cálculo de la frecuencia de corte y de la banda, del ancho de banda, perdón, que nosotros teníamos en la banda de transición justamente. De tal manera que para esta parte nosotros tenemos que recordar la definición primero del filtro que nosotros tenemos. Tenemos un filtro pasabajas y nosotros mencionamos previamente que para el filtro pasabajas, pues bueno, se requieren estas características, ¿verdad? Es decir, para el cálculo de delta omega nosotros necesitamos aplicar simplemente la diferencia de omega p menos omega s y para calcular omega c, que es omega, la frecuencia de corte, es simplemente omega s más omega p entre 2, ¿verdad? Esta expresión aplica tanto para el filtro pasa bajas como para el filtro pasa altas. De tal forma que simplemente recuperamos esa expresión y aquí colocamos el omega c, que va a ser la frecuencia de corte, es simplemente omega p más omega s entre 2. Estos valores nos los proporcionaba el problema en la parte de aquí arriba, ¿verdad? Nos decía omega p igual a 0.4 pi, omega s igual a 0.6 pi. De tal manera que simplemente hacemos la suma, bueno, colocamos, sustituimos los valores, resolvemos la operación y esto nos queda como un valor de pi sobre 2 radianes, ¿no? Al final, bueno, podemos omitir esta parte, ¿no? De radianes, simplemente tenemos pi medios, ¿no? En este caso de pi medios, pues bueno, vamos a tener esta frecuencia de corte en mente. Estos valores los vamos a usar más adelante. La siguiente expresión, que es la delta omega, pues bueno, la definimos como la diferencia de omega s menos omega p, que bueno, que fue la consideración que teníamos aquí, ¿no? En este caso, bueno, noten ustedes que en este señalamiento nosotros dijimos aquí omega p menos omega s, pero de acuerdo a lo que habíamos mencionado, ¿no? De la característica del filtro, me voy a regresar tantito al esquema de aquí. Tenemos que omega p va a ser esta frecuencia y omega s va a ser esta frecuencia pegada siempre o asociada a la banda de rechazo y a la banda de rizado, ¿no? De tal manera que la consideración del tipo de filtro que nosotros tengamos, si es pasa altas o pasa bajas, pues va a definir justamente esta diferencia. Si es una consideración, voy a regresarme ya a la parte del problema. Entonces mencionamos, si es una consideración que nosotros tenemos un filtro de tipo pasa-bajas, pues vamos a decir que vamos a considerar la diferencia que delta omega va a ser el valor de frecuencias mayor
menos el valor de frecuencias menor, ¿no? Que sería omega S menos omega P. En el caso inverso, cuando tengamos un filtro, pues bueno, pasa altas, entonces lo que tendríamos que determinar es el delta omega como la diferencia de omega P menos omega S. De tal manera que les mencionaba, de aquí simplemente copiamos las expresiones, sustituimos los valores y lo que aquí obtenemos, pues bueno, es el resultado correspondiente. Un tip también o una clave que ustedes pueden seguir es que el ancho de banda no les puede dar negativo, ¿no? Si les da negativo probablemente estén equivocando pues aquí las magnitudes en las posiciones de la diferencia, ¿no? Ya que calculamos esta parte, digamos que esta cuestión de omega C y delta omega es un paso que no mencionamos, pero que viene implícito. Como también vamos a ver adelante que hay otros pasos que vienen implícitos, como el cálculo de la función de Bessel. De esta manera nosotros vamos a auxiliarnos de estos elementos para en un futuro calcular lo correspondiente. Ahora el siguiente paso, que es formalmente el paso número 1, pues bueno, es determinar la respuesta del filtro ante el impulso. Y bueno, este filtro tiene la característica de que es un filtro ideal. Y pues aquí debe de ser, en el caso del diseño que nos especifican, es un filtro pasabajas. De tal manera que la estructura de la respuesta al impulso es esta que tenemos aquí definida, que es el seno de omega c, la frecuencia de corte que multiplica n. Recuerden que esto está dentro del argumento y ya que calculamos esta expresión del seno, pues simplemente la dividimos entre pi por n. Y de aquí vamos a evaluarlo en todos los valores de n minúscula, que va de menos infinito hasta más infinito, que bueno, eso simplemente nos ilustra nuestros límites, ¿no? Los límites que nosotros hemos definido. Ahora, esta expresión de dónde sale, pues bueno, ya lo habíamos mencionado en la sesión anterior. Voy a regresarme a las diapositivas simplemente para recordarlo, pero esto era algo que ya habíamos, pues bueno, comentado, ¿no? Cuando hablamos del método de la ventana. Y está justamente aquí, ¿no? Cuando nosotros definimos los tipos de filtros, pues bueno, ejemplificábamos que aquí podemos calcular la respuesta ante el impulso simplemente con efectuar esta integral, ¿no? Esta integral, aquí ponemos la magnitud, la resolvemos y tenemos como resultado el equivalente de la respuesta al impulso del tipo de filtro ideal. De tal manera que mostrábamos o hablábamos de esta diapositiva en donde aquí tenemos resumida todas las características matemáticas que nosotros tenemos en los filtros, ¿no? De tal manera que para la parte del filtro pasabajas ideal, habíamos dicho que la función correspondiente, pues bueno, se divide en dos casos. Cuando tenemos n igual a 0 es omega c entre pi, y cuando tenemos n diferente de 0 va a ser igual al seno de omega c por n. Esto constituye o esto está dentro del argumento, hay que recordarlo, y esta expresión dividida entre n por pi. Entonces de aquí recupero esta expresión y lo único que hago es tomarla de aquí, copiarla y pegarla en mi problema. Si nos hubieran pedido un tipo de filtro diferente, por ejemplo un tipo de filtro pasabanda, pues hubiera tenido que recurrir a esta expresión de acá, ¿verdad? Entonces eso es importante porque si seleccionamos de inicio esa expresión errónea o tenemos la expresión que no nos estaban solicitando, pues nuestro ejercicio va a estar mal resuelto. Entonces me voy a regresar a la parte en donde estábamos del ejercicio. Y bueno, les comentaba que aquí lo único que tenemos es pues esta parte, ¿no? De copiar, pegar la expresión que corresponde al tipo de filtro. Y lo que vamos a tener que hacer es justamente determinar el valor de este vector de h minúscula de n, ¿verdad? Que va a venir dictado por todo el valor de n minúscula que nosotros debemos de calcular. Entonces, no podemos iniciar este paso, eso es algo importante, no podemos iniciar este paso si no calculamos antes el valor de n mayúscula. Entonces vamos a continuar, vamos a tener esto simplemente en mente para cuando una vez que determinemos el valor de n mayúscula, ahora sí sepamos de dónde a dónde vamos a evaluar justamente estos elementos. De tal manera que, bueno, continuando con el procedimiento de resolución del ejercicio, el paso 2 nos indica que de acuerdo a las especificaciones dadas del valor de atenuación, pues bueno, nosotros tenemos que calcular
justamente alfa S. En este caso, pues bueno, es muy sencillo porque aquí directamente nos dice, ¿no? Nosotros que necesitamos una atenuación que esté asociada a tu banda de rechazo que sea mayor o igual a 44 decibeles. De tal manera que vamos a decir que el parámetro alfa S es justamente mayor o igual a 44 decibeles. Pero bueno, el hecho de que nosotros digamos, bueno, es mayor a este valor, eh, nos da un tanto de incertidumbre, entonces simplemente podemos definirlo como el mínimo valor que nos solicitan, ¿no? Que es alfa S va a ser igual a 44 decibeles. Entonces en este caso no tuvimos que hacer un mayor cálculo, ¿no? Más que pues tomarlo de la oración del problema y colocarlo justamente en donde corresponde. Por lo tanto, ya terminamos el segundo paso. Ahora, en el tercer paso tenemos que determinar el valor de beta. Para el valor de beta, nosotros habíamos visto de las expresiones que comentamos en la parte pasada, pues bueno, que beta va a determinarse dependiendo del valor de alfa. De tal manera que en este caso nosotros podemos identificar que aquí hay casos específicos. Cuando alfa es mayor que 50 decibeles, cuando alfa S, por ejemplo, se encuentra entre 21 decibeles y 50 decibeles, o cuando alfa S es menor a 21 decibeles, ¿no? Entonces, con base en esta parte, pues nosotros simplemente tomamos el valor que corresponde, en donde realmente no nos especifican un mínimo, es decir, un límite, ¿verdad? De la ganancia, o bueno, en este caso de la atenuación en decibeles. Pero bueno, suena más conveniente el siempre quedarnos con el valor mínimo y tomarlo como si este fuera el único valor que nos hubieran dado. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo que ese sea el requisito mínimo, ¿no? Que necesitamos de diseño. Entonces tomamos que este valor sea igual a 44 decibeles y por tanto el caso en el que correspondería el valor de beta sería justamente aquel que se encuentra entre un valor de 21 y 50 decibeles en atenuación. De tal manera que la expresión que me describe el valor de control de beta va a ser esta expresión de aquí. Por lo tanto, lo único que necesito es sustituir el valor de alfa, alfa subíndice S en esta expresión y resolver. La expresión de beta, pues bueno, que tenía es la que habíamos comentado anteriormente, entonces simplemente nos quedaría como 0.5842 y esto multiplica la diferencia de 44 menos 21 elevado a la punto 4 más 0.07886 que multiplica la diferencia, ¿verdad? La misma diferencia de 44 menos 21. Y eso ya cuando resolvemos en la calculadora, pues bueno, nos da una magnitud de 3.8614, ¿no? En general es suficiente si trabajamos con los dos primeros dígitos, pero bueno, nos podemos quedar con los dígitos que nosotros queramos, ¿verdad? Este valor de beta va a ser importante, les mencionaba, porque nos va a permitir pues calcular la secuencia de la ventana, ¿no? El siguiente paso, pues bueno, es determinar justamente el orden del filtro. Para determinar el orden del filtro, pues bueno, también habíamos visto que, me voy a regresar tantito, que el orden del filtro va a depender también de la magnitud de atenuación que nosotros estamos manejando. De tal manera que si tenemos una atenuación pues bueno, que sea mayor a 21, va a corresponder una expresión. Si es menor o igual a 21 decibeles, pues va a corresponder otra. En este caso nos mencionan que la atenuación mínima es de 44, entonces vamos a tener que la atenuación es mayor a 21, por lo tanto vamos a quedarnos con esta expresión que depende de delta omega y depende de alfa subíndice S. Entonces regresando a la solución del problema, pues aquí ya justamente tenemos esta expresión colocada, ¿no? En donde necesitamos el valor de alfa S y de delta omega. Alfa S, pues decíamos que es 44 decibeles, entonces de esta expresión simplemente sustituimos los valores, ¿no? Alfa S es de 44 decibeles y delta omega, de acuerdo a los cálculos que habíamos realizado previamente en el paso implícito, ¿no? Que calculamos en esta parte, que salió de 0.2 pi, pues bueno, aquí simplemente sustituimos el valor de 0.2 pi, resolvemos y tenemos que un valor de n
es de 25, para este caso es de 25 0.75, perdón, 25.075. Y de aquí habíamos dicho, si nosotros tenemos un valor fraccionario, nos quedamos con el valor entero inmediato superior, de tal manera que vamos a tener un valor de n de 26, ¿ok? El valor de n va a ser de 26 en este paso. Con esto ya habríamos concluido el paso número 4. Ahora seguiría el paso número 5. Como tal, pues ya sería el cálculo de la secuencia de la ventana. Y bueno, generalmente este es el paso que es un poquito más tardado, ¿no? Por la cuestión en que nosotros tenemos que desarrollar, ¿no? La función de Bessel, sobre todo, es la que más nos pudiera consumir un poco de tiempo, ¿no? Entonces mencionábamos que para el caso de la definición de la función, pues simplemente tenemos esta definición que es I subíndice 0, que multiplica esta expresión, y esto se divide entre la función de Bessel, que depende de beta, ¿no? De tal manera que la relación de las funciones de Bessel que tenemos, pues bueno, va a aplicar para los límites de n que vaya de menos m hasta m. En este caso, ¿cómo nosotros determinamos los límites de m y de, bueno, más bien el conteo, ¿no? Que vamos a realizar de n? Pues bueno, habíamos mencionado también que hay una relación, de hecho, cuando mencionábamos la característica bueno, tanto de la respuesta en frecuencia como de la definición de la secuencia, ¿no? De la función, habíamos mencionado esta relación, ¿no? Que n mayúscula se va a relacionar con m a partir de esta relación, en donde n mayúscula es igual a 2 veces m. Por lo tanto, si queremos, ya calculamos n en el problema, que fue de 26. Si queremos definir m, pues simplemente sería n entre 2, ¿no? Entonces, en este caso, n entre 2 nos va a dar, voy a regresarme tantito a la parte del problema, pues bueno, nos daría el valor de 13, ¿no? Entonces vamos a tener que el valor de m va a ser de 13 y n va a ir desde menos 13 hasta más 13 pasando por el 0. De tal forma que esta sustitución del valor de m pues ya se encuentra colocada en la expresión de abajo, en donde bueno también ya se encuentra sustituido también el valor de beta que calculamos previamente en la diapositiva de aquí, en esta diapositiva anterior. Simplemente tomamos y pegamos los valores correspondientes, y aquí lo que vamos a tener pues es justamente el valor de n minúscula. Eh, Ahora la función de Bessel, pues bueno, decíamos que se desarrolla a partir de la expansión de la serie, que ya habíamos resumido como esta expresión de aquí. Y lo único que necesitamos hacer es colocar el valor en el cual se encuentra, pues bueno, operando la función de Bessel, que es la parte de beta, ¿verdad? Entonces, a la hora de que nosotros, pues bueno, sustituimos este valor de beta y resolvemos los 20 primeros términos, debe de dar un resultado equivalente a 10.031. De tal manera que ya que tenemos esta función de Bessel, lo sustituimos en esta expresión, en esta expresión, y el resultado que vamos a obtener, pues bueno, es que nosotros vamos a tener que evaluar los valores de n, y vamos a tener que obtener un conjunto de valores que va a representar el valor del vector de w subíndice k. Aquí hay algo importante, ¿no? Que me gustaría que ustedes notaran. En esta expresión nosotros definimos y subíndice 0, y aquí cuando definimos la función de Bessel mencionábamos que la función de Bessel va a estar en función, a su vez, voy a regresarme tantito a la parte de la definición, pero vamos a colocar que la función de Bessel la vamos a determinar en función del valor de beta. Entonces, a la hora de que nosotros tenemos nuestra definición marcada en esta parte, pudiéramos confundir que aquí tenemos un solo término, que es i subíndice 0 de beta, ¿no? Pero realmente tenemos i subíndice 0 que multiplica a beta, ¿no?
Entonces esta es la definición que nosotros tenemos. De tal manera que, bueno, como resultado, pues es que simplemente sustituimos el valor de I subíndice 0, que multiplica a beta y que multiplica toda esta expresión, ¿ok? Ya que tenemos este conjunto de expresiones, pues lo único que queda es evaluar los valores de n minúscula. Entonces, para este caso, pues bueno, yo ya los calculé previamente y se los voy a mostrar simplemente, ¿no? Lo que se realizó. En este caso, pues bueno, tenemos que este conjunto de valores pertenecen a los valores, pues como tal, que definen la secuencia de la ventana de Kaiser. En este caso tenemos nosotros que tenemos omega subíndice k del elemento n igual a 0. Pues bueno, simplemente sustituimos el valor de n igual a 0 y esto nos queda como i0 por beta entre i0 por beta, y esto va a ser un valor unitario. Posteriormente, cuando sustituimos el valor de 1, pues bueno, decíamos que como la ventana es simétrica, las magnitudes van a ser las mismas tanto en la parte positiva como en la parte negativa, ¿no? Entonces es suficiente, como en el caso del método de la ventana que vimos anteriormente, que simplemente nos quedemos con la mitad de un hemisferio. En este caso, por convención, trabajamos con el hemisferio positivo del elemento 0 hasta el elemento máximo positivo, que en este caso sería el elemento 13, n igual a 13 positivo, ¿verdad? De aquí, lo que nosotros tenemos, pues bueno, es simplemente agregar el conteo de n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 y sustituirlo en esta expresión y determinar el cálculo correspondiente. Y bueno, de aquí hasta que lleguemos al límite, tanto positivo como negativo, pues vamos a calcular los valores, ¿no? Les decía, en este caso, pues yo tengo el valor de cálculo ya realizado y aquí simplemente aparece desplegado. Ahora sí, el paso 6 sería el calcular el conjunto de valores de los coeficientes del filtro. En este caso, pues bueno, lo que nos faltaría, de acuerdo a esta expresión, sería definir ahora sí h minúscula de n minúscula. Esta función h minúscula de n minúscula, pues bueno, la habíamos definido en el paso 1, ¿recuerdan? Simplemente que en este paso 1 no habíamos definido el conjunto de valores que iba a adquirir n minúscula. Ahora ya sabemos que va a ir de menos 13 hasta 13. Por lo tanto, tengo que evaluar, sustituir esta n también en esta parte para encontrar cada uno de los valores, que es de menos 13 hasta 13. Y recuerden que la expresión es diferente cuando nosotros tenemos n igual a 0. A la hora de que yo calculo este conjunto de valores, pues aquí también voy a tener que h minúscula de n minúscula va a ser un vector. Y ese vector va a tener el mismo número de elementos, o debe de tener el mismo número de elementos que este otro vector, que es bueno, w subíndice k de n. De tal manera que a la hora de que ya calcule esos valores, pues lo que voy a tener como resultado es justamente, pues bueno, y que los multiplique, eso va a ser el conjunto de valores que corresponde a los coeficientes del filtro. De tal manera que, bueno, yo también ya los había calculado previamente, y el conjunto de valores que tenemos a manera de resumen, pues bueno, es justamente esta tabla que tenemos aquí, ¿no? En donde nosotros tenemos el incremento de n, donde va n igual a 0, a 1, a 2, a 3. Y les decía, el trabajar con cualquiera de los hemisferios, pues bueno, me da las mismas magnitudes, porque recordamos que las ventanas son simétricas respecto al origen. De tal manera que nosotros podemos simplemente mencionar los valores positivos de n minúscula, o bueno, o hacer esta anotación, ¿no? Que realmente si yo tomo una n igual a más 1 o más o menos 1, el valor de magnitudes va a ser exactamente el mismo. Y bueno, tenemos reflejado aquí los elementos de n, los valores correspondientes en el caso de la respuesta del filtro ideal ante el impulso, que fue el primer paso, ¿verdad? De la función h minúscula de n. Tenemos aquí el resumen de ese conjunto de valores, y a la hora de que nosotros tomamos estos valores y los multiplicamos por su correspondiente valor en omega k, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos n igual a 0, en valor de omega k es igual a 1, entonces tendríamos que el valor de h subíndice t de n sería este valor h de n minúscula por el valor de omega k
perdón, de WKDN, que es un 1, pues bueno, la magnitud queda como 0.5. Y así vamos multiplicando cada uno de estos términos para finalmente obtener la construcción de la máscara, que sería el conjunto de coeficientes que integran al filtro. Y una vez que llegamos a este paso, que es el conjunto de coeficientes que integran al filtro, pues como tal ya habremos concluido el ejercicio que nos estaban solicitando anteriormente, ¿no? De tal manera que el conjunto de estos valores constituyen al filtro que tiene las características que nos solicitaban en esta definición, ¿no? Es decir, ese filtro tiene una frecuencia límite de banda de paso de omega p igual a 0.4 pi, tiene un valor de omega s de 0.6 pi, una banda de rechazo que, bueno, presenta una atenuación mayor o igual a 44 decibeles, que bueno, esta la determinamos suponiendo que tenemos ese valor mínimo, y al final también tiene características de ser un filtro pasabajas que tiene o está constituido a partir de una ventana de Kaiser. Entonces esa es la definición que nosotros tenemos para este ejercicio, y propiamente sería esta la respuesta.